¿Cómo andás, Claudio? Muchas gracias ¿Cómo están? por participar. No voy a hacer más prolegómenos, así que podemos explotar el tiempo en que puedas exponer y después te hacemos unas consultas que nos vayan llegando. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este encuentro. Y el tema es el imperialismo contemporáneo, el imperialismo actual. Yo creo que es importante esclarecer el imperialismo actual porque el capitalismo del siglo XXI está a la vista y presenta un perfil definido, pero el imperialismo del siglo XXI es todavía un enigma. Me parece que hay un capitalismo neoliberal, digital, global, precarizado, financiarizado, pero las modalidades efectivas del imperialismo no están tan definidas como del capitalismo. En ciertas definiciones y en ciertos conceptos. Yo creo que el imperialismo es el instrumento de dominación del capitalismo a escala internacional, apunta a garantizar la continuidad de este sistema en el orden planetario y con este objetivo despliega la fuerza, la presión diplomática, el chantaje económico, el sojuzgamiento cultural. Es decir, que el imperialismo tiene una dimensión múltiple, es multidimensional. Y además se amolda a cada etapa del capitalismo. El imperialismo no es una etapa del capitalismo, se inserta en las distintas fases del capitalismo. Y tenemos que distinguir. El capitalismo es un sistema basado en relaciones sociales. El imperialismo es un mecanismo de dominación de ese sistema. Y es importante registrar estas diferencias. Yo creo que el imperialismo es necesario porque el capitalismo es un sistema de explotación y de rivalidad por el beneficio y por lo tanto necesita el uso de la fuerza y es intrínseco al sistema capitalista la existencia de una dominación imperial. La principal función del imperialismo es proteger y beneficiar a los grupos más poderosos de las economías desarrolladas y en el cumplimiento de estos objetivos se generan las crisis imperiales, porque la propia rivalidad que genera la búsqueda de negocios en disputa produce desequilibrios y produce tensiones en la estructura imperial. Me parece muy importante recordar que el imperialismo ha sido históricamente cambiante. Hubo imperios previos al capitalismo, pero con otras bases. Los imperios precapitalistas se basaban en la expansión territorial, mientras que el imperialismo capitalista está regido por la lógica del beneficio y la ocupación territorial es complementaria o incluso es plenamente prescindible. Por eso el imperialismo bajo el capitalismo no tiene una continuidad con sistemas anteriores. Hay una ruptura con los sistemas anteriores. Y, por ejemplo, muchos estudiosos destacan que hubo imperios de la propiedad, por ejemplo, con el caso de Roma, imperios meramente territoriales, como el caso de España, imperios comerciales, como Holanda o las ciudades italianas, imperios de colonos, como Inglaterra al principio, e imperios híbridos, como fue evolucionando Inglaterra a partir del siglo XVIII. Lo que conocemos como el imperialismo actual
contemporáneo capitalista emergió en el siglo XIX con el pasaje de formas de colonialismo, primero a estructuras de imperio informal, en el caso de Gran Bretaña, formal, y posteriormente a un imperio informal, también en el caso británico. El modelo de Inglaterra es el modelo a estudiar porque atravesó todas esas fases de transición del precapitalismo al capitalismo. Tuvo la fase colonial, la fase formal y la fase informal. Y de esa forma, con ese fundamento, surgió en el siglo XIX el imperialismo informal con una dominación económica del libre comercio. Y posteriormente apareció en la primera mitad del siglo XX lo que llamamos el imperialismo clásico, que estuvo signado por las grandes guerras entre potencias por el reparto de la periferia, y en la segunda mitad del siglo XX, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, el imperialismo más contemporáneo, lo que ya conformó un imperialismo colectivo de gestión política coordinada de las grandes potencias, con frecuentes intervenciones en la periferia e incipientes modalidades subimperiales. Ese imperialismo colectivo de posguerra estuvo en tensión permanente con el bloque socialista bajo el comando de los Estados Unidos. Por lo tanto, esta clasificación de imperios precapitalistas, de transiciones, y dentro del siglo XX, la fase clásica y la fase de posguerra nos brinda los fundamentos conceptuales, los pilares, con esta cronología para tratar de comenzar a analizar el imperialismo de nuestra época, el imperialismo del siglo XXI. Yo creo que esta modalidad más contemporánea comenzó a insinuarse en la mutación neoliberal del capitalismo en la década de los 80, con el thatcherismo, con el reaganismo, pero con muy poca nitidez, porque desde los años 80 el capitalismo se transformó, empezó a surgir esa modalidad neoliberal actual, mientras que el imperialismo mantuvo el perfil previo, porque subsistía la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego del colapso de la Unión Soviética, con el unilateralismo conservador, con las guerras de Bush, que parecía recrearse la supremacía estadounidense de posguerra, hasta el fracaso militar en Irak y en Afganistán, y la crisis del 2008, que comenzó a transparentar las características actuales del imperialismo contemporáneo. Yo creo que el imperialismo del siglo XXI, surgido ya en este escenario marcado con la crisis del 2008, es un imperialismo que se asienta en custodiar los intereses de las clases dominantes en condiciones de crisis mayúsculas, en condiciones de pandemia, cambio climático, desigualdades sociales, un sistema que genera contradicciones explosivas, y el imperialismo apunta a recrear el control de los recursos básicos, porque las materias primas son indispensables para el funcionamiento de las redes informáticas y de las cadenas de valor. El imperialismo del siglo XXI necesita ese control de los recursos básicos y necesita subordinar a los pueblos de América Latina, de África, de Medio Oriente, del sur de Asia. Y operan una combinación de fuerza y consentimiento. No sustituye la coerción por la simple hegemonía. Recurre a la manipulación ideológica, al engaño, a la desinformación, pero también utiliza el poder militar implícito y el poder militar explícito, el soft power y el hard power.
Y el capitalismo no podría subsistir sin ejércitos y sin bases militares. Por eso desenvuelve acciones bélicas que son muy distintas a las guerras clásicas del pasado, porque son guerras híbridas, más complejas, a escala regional y como guerras de poder. Yo creo que el imperialismo contemporáneo privilegia la apropiación de los recursos naturales, el petróleo de Medio Oriente, los minerales de África, potencia la hostilidad con los grandes rivales y privilegia el sometimiento de los pueblos periféricos. Por eso muchos teóricos describen el imperialismo actual como un proceso de acrecentamiento de disputas entre potencias, pero cuidado con esta mirada porque tenemos que definir cuál es la estructura del imperialismo actual. Si no, no podemos entender los conflictos con una vaga caracterización de disputas entre potencias. Y por eso yo propongo varias distinciones. Ante todo, me parece que opera un imperialismo pleno, típico de las potencias centrales del primer mundo, forjado en el imperialismo colectivo de la posguerra, con gran protagonismo de Estados Unidos como gendarme del sistema, pero Estados Unidos no opera en soledad, sino mediante una red de asociados a través de la OTAN, enlazando viejos imperios como Gran Bretaña, como Francia, imperios diluidos como España, Holanda, imperios desarmados como Alemania y Japón, y actúa con ramificaciones específicas en cada región con el colonialismo tardío de Israel o los coimperios de Australia y Canadá. Por lo tanto, es una estructura piramidal de países que actúan dentro de esa red con autonomía y rivalizando en el plano económico, pero sin proyectar nunca esas tensiones económicas al plano militar. Por eso es inconcebible una guerra entre cualquiera de los integrantes del enjambre de este imperialismo central. Pero me parece que fuera de esta estructura, con sus ramificaciones y sus derivados, hay también un subimperialismo que recurre al uso de la fuerza a escala regional, manteniendo una relación de subordinación y conflicto con Estados Unidos y disputando entre sí, entre sus distintos actores, primacía en Medio Oriente, Turquía, Arabia Saudita, Irán, y en el sur de Asia, India versus Pakistán. Y fuera del radio del imperialismo central y los subimperios, hay imperios en formación, como Rusia, que mantienen un conflicto histórico y permanente con el centro imperial de Occidente. Por lo tanto, hay variedades y jerarquías imperiales, y tal como ocurre con el capitalismo, que necesitamos aditivos para entenderlos, y hablamos de capitalismo neoliberal, estatista, desarrollado, también necesitamos conceptos complementarios de la noción de imperialismo para clarificarlo. Imperialismo a secas no nos sirve. Y podemos, en nuestro análisis del imperialismo actual, en mi opinión, utilizar en forma indistinta la noción de imperio o imperialismo si evitamos asociarlos con valores, con valoraciones positivas o negativas o con significados meramente globales y nacionales. Por lo tanto, este es el primer gran tema. Tenemos una estructura imperial del siglo XXI que tiene prioridades, ramificaciones y distintas variedades de acción. Pero yo creo, segundo gran problema, que la principal novedad del periodo actual es la erosión de la efectividad del poder imperial. Estados Unidos persiste como fuerza dominante, pero tiene dificultades para ejercerla y ya no funciona
con el modelo previo de supremacía, porque afronta una crisis de largo plazo. Estados Unidos lideró la globalización y quedó afectado por sus resultados, intentó retomar el comando global y fracasó en la guerra de Irak, sufre un gran retroceso industrial, división entre sectores internos americanistas y globalistas, y la quiebra de la vieja homogeneidad interna del país. El mandato de Trump justamente confirmó esa erosión, porque con una retórica agresiva, Trump no tuvo correlato de sus discursos en intervenciones imperiales, prevaleció la impotencia, ante todo en el terreno bélico, y por eso Estados Unidos no jugó ningún rol protagónico en Libia y en Siria, tuvo una fallida presión sobre Corea del Norte, no pudo exhibir en América Latina poder para contrarrestar la penetración de China, Venezuela resistió sus agresiones, y en las relaciones internacionales con sus socios, Estados Unidos afrontó una inédita fractura del bloque transatlántico y una sorprendente tensión con Europa. No pudo hacer valer su autoridad para subordinar a subimperios como Turquía o Pakistán, y tampoco consiguió resultados favorables en el choque con Rusia. Incluso en el último decenio, el dato que evidencia la crisis del poder imperial es la multipolaridad, que es el reverso de la unipolaridad e implica una dispersión del poder político y la consiguiente erosión de la supremacía de Estados Unidos. Yo creo que la multipolaridad expresa además el nuevo marco de poderes económicos generado por el estancamiento del capitalismo occidental y el ascenso de Rusia, de China y del continente asiático. Por lo tanto, tenemos un escenario económico que acentúa la crisis de dominación de Estados Unidos, que puede ser estudiada esta crisis con tres interpretaciones. La tesis del ocaso, que evalúa acertadamente el deterioro de Estados Unidos, pero en mi opinión se basa en la discutible teoría del auge y declive de las grandes potencias. La tesis opuesta de la supremacía invariable de Estados Unidos, que registra bien la gravitación financiera internacional del país, pero le asigna una equivocada perdurabilidad a la dominación estadounidense, sin notar que es una potencia que pierde liderazgo, que afronta fracasos económicos y que sufre el desafío chino. Y hay una tercera tesis de Estados Unidos como centro de la transnacionalización general de los estados y las clases dominantes, que ignora cómo ese país continúa operando con clases dominantes nacionales, americanistas, y me parece que omitiendo esto, con esta mirada no hay forma de entender los conflictos geopolíticos actuales que afronta Estados Unidos. Por lo tanto, yo postulo que existe una crisis de largo plazo y resalto dos cosas: el deterioro estructural, pero también la centralidad de Estados Unidos. Y con esta mirada, más que presagiar el declive o la novedosa primacía del país, planteo que existen varios desenlaces, varios escenarios con varios desenlaces posibles. Yo creo que Estados Unidos necesitará una y otra vez intentar recomponer su primacía, no puede resignarse a perder su primacía, y del resultado de esos intentos emergerá la estructura del imperialismo contemporáneo con cuatro hipótesis. Si Estados Unidos triunfa frente a sus rivales, puede restaurar el poder y volver a la supremacía de posguerra. Si por el contrario es derrotado y sus adversarios se transforman en imperios definidos, tendríamos un contexto semejante al imperialismo clásico. Si Estados Unidos se coaliga con su principal desafiante y conforma un eje mundial, se crearían las bases para una dominación del imperialismo global.
y si las crisis del imperio generan una eclosión general y una intervención popular, reaparecería el escenario revolucionario que puso en jaque al imperialismo clásico en 1920-1930 y al imperialismo de posguerra en 1960 y 1970. Yo creo que estos desenlaces quedarán zanjados por los resultados de los conflictos en 4 áreas. El primer campo es el conflicto entre Estados Unidos y China. Este es el primer segmento, que debe ser analizado en términos de imperialismo y no como choque de civilizaciones, con Estados Unidos tomando la ofensiva y actuando como agresor, y China adoptando una estrategia defensiva, pero cuidado, porque China ya no es una potencia, un país dependiente atacado por el imperialismo. Ahora China es una potencia que interviene en el mercado mundial. Es un nuevo centro que busca asegurar su aprovisionamiento de materias primas, tiene reducida injerencia geopolítica y un comportamiento muy diferenciado de Occidente, pero se ha distanciado por completo de su propio pasado de resistencia de las conferencias de Bandung. Yo creo que por la misma razón que el régimen vigente dentro del país no es capitalista ni socialista, en la política mundial la intervención de China no es imperialista y tampoco es antiimperialista. China afronta proyectos en disputa, irresueltos, entre elementos capitalistas que propician el libre comercio, la ruta de la seda y tentaciones imperiales como la base militar de Djibouti, y elementos de moderación del capitalismo, de prescindencia internacional y de auxilios en la pandemia. Por ahora, China avanza y Estados Unidos retrocede, pero en el mediano plazo se verá. Yo diría que si Estados Unidos gana la pulseada, podría comenzar a reconstituir su liderazgo imperial. Por el contrario, si China gana, con una estrategia capitalista de libre comercio afianzará su transformación en un imperialismo ya no solo en fase de gestación. Y si China gana, en cambio, en un escenario de lucha popular, podría retomar su viejo posicionamiento antiimperialista. Por lo tanto, en el primer área, que es conflicto entre China y Estados Unidos, estos son los escenarios. Segunda órbita, el conflicto que se localiza en Europa del Este y que ha sido el campo privilegiado de presión imperial sobre Rusia. Aquí Estados Unidos primero intentó desmembrar por completo el bloque socialista para transformar a cada uno de los países en vasallos. Este era el objetivo en el periodo de Yeltsin y logró éxitos significativos. Por ejemplo, la balcanización de Yugoslavia y la fractura de la vieja federación en pequeños países. Hoy Estados Unidos maneja Kosovo y somete a Serbia. También afianzó gobiernos muy pro-occidentales, como Polonia, y utilizó el recurso de canalizar el gran malestar que hay en general en la región con la preeminencia de Rusia para incentivar procesos liderados por la derecha mediante las llamadas revolución de colores. Por ejemplo, como ocurrió en Ucrania, como tiende a suceder ahora en Bielorrusia. Pero luego de esos avances del imperialismo occidental, apareció una segunda etapa, con la era Putin, de reconstitución del Estado ruso y de disciplinamiento estatal de las oligarquías que revirtió el escenario. Y esa significativa reacción de Rusia incluyó la acción militar en Georgia y éxitos como la incorporación de Crimea. Ahora se dirimen conflictos, varios conflictos con indefiniciones, con treguas. Nagorno-Karabaj es un ejemplo donde un gobierno
neoliberal protagonizó con tensiones con China, con Rusia, que finalmente Rusia logró contener. Yo pienso que en Rusia existe un imperio en formación, diferente a China. No es un estatus potencial, es un estatus efectivo, con despliegue ofensivo y no solo defensivo, con protagonismo geopolítico militar y no solo económico, y sobre todo es un imperio porque Rusia es nítidamente un país capitalista. Y en las hipótesis a futuro, yo diría que si Estados Unidos retoma las victorias de inicio, podría reactivar su liderazgo imperial, pero aquí la clave radica en si Alemania y Francia o harán o no un juego propio. Por el contrario, si China, si Rusia afianza sus triunfos recientes con geopolítica y presión imperial, consolidará su maduración como potencia imperial. Y si aparece un tercer desarrollo, con las sublevaciones en la región rompiendo su subordinación a Occidente, bueno, ahí podría crearse el escenario general antiimperialista que actualmente no existe en Europa del Este. Por lo tanto, este es el escenario y las hipótesis en esta segunda región. Tercer lugar, tercer campo, Medio Oriente. En Medio Oriente, la política imperial busca el control del petróleo, la dominación de los pueblos, con gran destrucción de países en tres tipos de guerras. Hay guerras del imperialismo occidental con intervenciones directas que desembocan en fracasos generalizados, como ocurrió en Afganistán, en Irak, en Libia. Hay guerras coloniales de Israel actuando en la lógica expansiva de la ocupación y la expulsión de palestinos. Hay guerras entre tres actores que han madurado rivalidades bélicas subimperiales, especialmente Turquía, que aprovecha la pérdida de control estadounidense en la región, Arabia Saudita, que del puro rentismo petrolero ha saltado a ambiciones regionales, Irán, cuyo estatus es un poco más complejo e indefinido, pero esta variedad de acciones imperiales comparten en Medio Oriente el mismo propósito contrarrevolucionario prioritario de aplastar la gran irrupción popular democrática que fue la primavera árabe. Y lo ocurrido, la tragedia ocurrida en Siria, concentra todos estos sentidos de guerras imperiales en la región que destruyen países, desmembran naciones y generan estados de traumatismo popular. Yo creo que Medio Oriente es el escenario de mayor confirmación actual del concepto de imperialismo, porque solo con el concepto de imperialismo podemos entender la lógica y los intereses en juego contra la presentación habitual de los conflictos como choques de culturas o de religiones, como disputas entre modernización y atraso, como confrontaciones entre democracias y dictaduras. Y veremos, el futuro dirá lo que ocurre. Yo creo que Estados Unidos necesita en Medio Oriente recuperar gravitación para recomponer su liderazgo, jugando la carta estratégica de Israel a una confrontación que dirimirá fuerzas con Irán. Los subimperialismos continuarán rivalizando para potenciar o disolver su propio estatus subimperial, y si se produce un triunfo anticolonialista en Palestina o una victoria de los kurdos, o se reabre
la primavera árabe con éxitos democráticos, se podría retomar el escenario de los proyectos antiimperialistas de los años 60 y 70. Cuarta área, cuarto terreno, América Latina. Bueno, América Latina es apetecida por el imperialismo por su inmenso caudal de recursos naturales. Aquí lo específico de la región ha sido su invariable dominación por parte de Estados Unidos, con la aplicación de la doctrina Monroe para desplazar a los rivales. En el periodo actual de crisis de dominación, Estados Unidos intentó una reconfiguración de su control de la región mediante el ALCA, pero afrontó tensiones internas entre americanistas y globalistas y no pudo doblegar las resistencias latinoamericanas. Tampoco pudo viabilizar el modelo sustituto de los tratados bilaterales, y aunque Trump impuso la suscripción del TEMEC a México, fracasó en contener en general el avance de China y en el plano geopolítico militar no pudo doblegar a Venezuela. A mí me parece que como América Latina es el principal campo de ejercicio imperial de Estados Unidos, el nuevo presidente Biden va a intentar una estrategia de recomposición, quizás retomando los buenos modales de Obama, y lo que va a disputarse es el grado de autonomía regional que se amplió en el ciclo progresista, que se retrajo en la restauración conservadora y ahora podría recomponerse si resurge UNASUR. Estados Unidos necesita someter a América Latina para recuperar liderazgo imperial y la región, por el contrario, necesita todo lo opuesto, necesita ampliar su autonomía y si lo consigue con procesos radicales podría comenzar a apuntalar un escenario antiimperialista a escala global. Por lo tanto, de todo este diagnóstico de escenarios a nivel de los 4 puntos claves de conflicto en China, en Europa del Este, en Medio Oriente y en América Latina, de todo lo expuesto, surgen varias nociones. La primera es que el imperialismo opera a pleno en el siglo XXI en la dominación de la periferia, especialmente en Medio Oriente y América Latina, con formas muy violentas, como mantiene un acoso contra los rivales de Rusia y China, pero Estados Unidos lo hace afrontando una crisis que erosiona su capacidad de dominación en el marco de la multipolaridad y el ascenso de China. Yo creo que el imperialismo del siglo XXI está afectado por una contradicción más aguda que en periodos previos, por la mayor extensión de la mundialización de la economía. Con la globalización productiva, comercial y financiera, el capitalismo necesita un poder geopolítico imperial más concentrado y más cohesionado, y el problema actual radica no solo en esa ausencia, sino que prevalece una dispersión enorme del poder. Y por eso esa gran contradicción entre mundialización de la economía y manejo nacional, regional de la geopolítica, que es intrínseca al capitalismo, se agravó. En la primera mitad del siglo XX, esa contradicción fue zanjada con guerras mundiales y en la segunda mitad del siglo XX con el equilibrio introducido por el imperialismo colectivo bajo supremacía de Estados Unidos. En la actualidad, esa contradicción se acentúa porque falló el intento de recomposición con el unilateralismo de los años 90 y tampoco prosperó el comando económico estatal global encabezado por Estados Unidos. El capitalismo mundializado necesita un poder más global que Estados Unidos no logra articular
Y por eso la crisis de dominación actual incluye formaciones intermedias que se afianzan económicamente como semiperiferias y geopolíticamente como subimperios e imperios en gestación que desafían a Estados Unidos. El enfoque este que estoy planteando de replanteo del imperialismo diverge con la actualización de la tesis clásica que presenta al imperialismo actual como análogo al imperialismo de la época de Lenin. Yo creo que fuerzan las analogías en la economía, omitiendo, por ejemplo, que el imperialismo omitiendo que, por ejemplo, el abismo que separa a la financiarización actual del capital financiero de principios del siglo XX. En el plano geopolítico también se equivocan porque no hay guerras interimperialistas como en 1914-1918. Nadie imagina una guerra entre Estados Unidos y Francia o Japón o Alemania por el control de África o América Latina. Existen en la actualidad variedades muy diferentes de guerras híbridas con alcance local y peso subimperial. Tampoco creo yo que el imperialismo contemporáneo haga resurgir la polarización centro-periferia de principios del siglo XX. Y me parece que si no se ven estas diferencias, resulta muy difícil entender el ascenso de China, comprender el papel de las economías intermedias, captar los BRICS, entender rivalidades militares entre potencias medianas. Me parece que los mismos inconvenientes se verifican en la mirada opuesta de la tesis transnacional que postula la existencia de un nuevo imperio global considerando que se han forjado clases y estados entrelazados. Yo creo que si se hubiera forjado ese tejido, no existirían hoy los conflictos geopolíticos que vemos y la confrontación, por ejemplo, que observamos entre Estados Unidos y China. Por lo tanto, el replanteo que postulo del imperialismo me parece imprescindible para comprender el perfil contemporáneo del imperialismo, discusión con la visión clásica y con la visión transnacional. Concluyo con esto, concluyo con esta observación. Me parece importante a modo de conclusión recordar que el sentido del análisis del imperialismo es la lucha contra esa opresión y no la mera evaluación o clasificación académica del imperialismo. Con esta actitud política, el imperialismo fue siempre evaluado en América Latina, entendiendo que la resistencia al imperialismo estadounidense es la condición para la emancipación y la unidad latinoamericana, y por eso importa tanto hoy la resistencia y la defensa de Cuba y Venezuela. Yo creo que el antiimperialismo implica hoy, a escala global, ante todo, el rechazo de las ocupaciones de Irak, Libia, el sostén de la batalla de los palestinos, implica bregar por la paz contra el desangre de los pueblos que nutren los negocios de los distintos imperios, como ocurrió con la tragedia de Yugoslavia, hoy en Nagorno-Karabaj, mañana podría suceder en Pakistán y la India. Y tenemos que distinguir también entre el antiimperialismo y el fundamentalismo reaccionario, porque los yihadistas que disputan con el Pentágono lo hacen con objetivos reaccionarios. Y tenemos que recordar siempre
que el imperialismo es una batalla contra el agresor principal. Por ejemplo, en el conflicto entre Estados Unidos y China, como lo era en el pasado cuando Hitler atacaba a Francia o a Inglaterra. Pero el desafío del antiimperialismo hoy es buscar formas de integrar en una misma lucha las demandas muy variadas de soberanía, tratando de hermanar a todos los pueblos que luchan contra distintas potencias en escenarios muy diversos, contradictorios y aparentemente inconciliables. Y esa lucha es la batalla por encontrar nexos entre Hong Kong y China, nexos entre los kurdos y el mundo árabe, privilegiando siempre las soluciones cooperativas y federativas, distinguiendo, por ejemplo, las demandas legítimas de los catalanes de las exigencias artificiales y proimperiales de los malvinenses, y debemos evitar enceguecernos, suponiendo que solo existen dos bloques en el mundo y de esta forma justificar la opresión de cualquier dictador de la periferia, y debemos evitar cometer el error opuesto de la ingenua neutralidad, como si los resultados de los desenlaces geopolíticos fueran indiferentes a la lucha popular. Lo que necesitamos para el antiimperialismo del siglo XXI es una estrategia que priorice la lucha por abajo, generando al mismo tiempo alianzas convenientes para derrotar a los opresores. Esas son mis conclusiones políticas derivadas del análisis que expuse del imperialismo del siglo XXI. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y felicitaciones por la realización de este encuentro. Bueno, gracias a vos, Claudio, como siempre, muy claro. Disculpanos que te haya pedido una suerte de síntesis de todos los temas que trataste recién. Tenemos algunas preguntas y por supuesto no vamos a poder llegar a hacer todas, pero dentro de lo que terminabas de decir en la conclusión, nos consultan, Daniel, si podrías desarrollar un poco más esto que hablabas, si bien es un escenario futuro, ¿qué claves tenés hasta el momento para referirte a las posibles revoluciones que podrían desafiar o que ya están desafiando de alguna forma al imperialismo y al capitalismo, ese cuarto escenario o ese escenario posible del que hablaste? ¿Querés que hacemos varias ahora? Como quieras, depende Si del querés tiempo. desarrollar, sí, hay tiempo, desarrollar esta. Como quieras vos marcar. La otra cuestión, creo que marcaste ahí, esta cuestión del subimperialismo, los subimperios y la semiperiferia, y si bien hablas que no hay que tener una confusión en cuanto a estos supuestos dos bloques y a esas remembranzas de Guerra Fría, entre comillas, de la que se está hablando, o algunos mencionan de esa forma, quería saber cuál era tu opinión acerca de los posibles ejes y la histórica alianza o ruptura entre China y Rusia, incluyéndolo a Irán, o sea, esos tres países, si habría una alianza entre China, Rusia e Irán, como habla Brzezinski en el libro del tablero, y Turquía quedaría en el medio, y ahí nombraste Israel y Arabia Saudita, o sea, dentro de cómo jugarían esas subpotencias en relación a este orden tripolar chino, ruso y estadounidense. Y si crees que, en ese sentido, la ruta de la seda, vos habitualmente marcás la diferencia esta geopolítica entre los rusos y geoeconómica entre los chinos,
y quería saber qué pensabas de cómo China estaba entretejiendo estas alianzas económicas, pero a su vez, si detrás de eso había una estrategia geopolítica, o sea que la hay, por supuesto, pero no hay que perder de vista su desarrollo militar. de Si querés China. responder esto y ahora claro, el Bueno, desarrollo militar de China, porque vos hablabas de que Estados Unidos no va a ver pasar por el costado a China como nuevo hegemón, no sabemos qué va a pasar, pero cómo lo ves hasta el momento lo que está pasando. Y ahora te hago otras que están llegando. Sí, bueno, llegamos a... bueno, bueno, vamos, tratemos de, vamos, respuestas telegráficas, así. Bien, Mira, yo creo que uno de los grandes cambios del periodo actual es la inexistencia de un escenario antiimperialista a escala global, como sí existió en los años 1920 y como sí existió en los años 60 y 70. No existen referentes antiimperialistas de procesos tricontinentales, lo que era clásico en los años 70 con el desarrollo del tercer mundo, los no alineados, la conferencia de Bandung y un enlace que vinculaba a América Latina, al mundo africano, al mundo de China, al mundo asiático, a Vietnam, contra el imperialismo. Bueno, eso se quebró, y lo que yo entiendo que se quebró con el nuevo capitalismo que tenemos, con la emergencia de un nuevo escenario geopolítico que ha quebrado, que ha desarticulado las alianzas históricas que se habían establecido entre distintos pueblos del mundo. Por lo tanto, el proyecto antiimperialista actual es la reconstitución de esas formas de conexión, que va a depender, como siempre, de dos cosas. La primera es la lucha social global. No hay antiimperialismo sin lucha. Y esa lucha social global tuvo distintos momentos. Un momento interesante fue el Foro Social Mundial de hace una década, y uno muy importante fueron las revueltas globales del año 2019, que fueron quebrantadas por la crisis de la pandemia, donde teníamos luchas que aparecían en el Líbano y emergían en Ecuador, irrumpían en París y tenían manifestaciones de renovación de la primavera en Argelia. Bueno, eso se quebró. Bueno, la renovación de ese proceso de lucha contra un capitalismo destructor es la condición número uno. La segunda es el enlace de procesos antiimperialistas comunes en torno a ciertos lugares nodales. Estos lugares nodales son, como siempre, América Latina y el Medio Oriente. Son la base. América Latina por la tradición de referente antiimperialista y por la proximidad de choque inmediato con Estados Unidos. O sea, América Latina, como en cualquier plano choca con Estados Unidos, hace que el antiimperialismo sea como una secuencia inmediata de cualquier conflicto. No tiene todas las mediaciones que hay en otras regiones, donde además de Estados Unidos hay muchos otros actores. Por esa relación inmediata de América Latina con Estados Unidos, el antiimperialismo latinoamericano es referente central. El otro lugar clave, sin lugar a duda, es Medio Oriente, que tiene una tradición antiimperialista muy importante en la historia del mundo árabe, pero que ha quedado completamente disgregada por esta confrontación de sangres entre potencias. Bueno, yo creo que una nueva oleada de la primavera árabe sin yihadistas, por ejemplo, que se está anticipando en el Líbano, que tiene algunos elementos en Irak, que despunta en Sudán, que empieza a aparecer en Argelia, lugares donde el proceso con los yihadistas fue dramático y en parte está superado. Bueno, podríamos tener la conformación de enlaces antiimperialistas, y si se logra algo que es muy complejo, que es un enlace del movimiento kurdo con el mundo árabe.
Estos enlaces son mucho más complejos que en el pasado, pero son claves. Segundo tema. Yo creo que, según lo que expuse, hay un mosaico más complejo a escala geopolítica que una idea tripolar de Rusia, China, Irán, Estados Unidos y Turquía operando. Yo creo, me parece que hay 4 áreas de conflictos muy distintos, por eso los distinguí así, donde cada una de estas áreas, yo creo que hay que evitar realizarlo exclusivamente con una geopolítica por arriba. Me parece que no se puede solamente analizar la diplomacia que tiene China con Rusia, sino que tenemos que ver lo que ocurre por abajo. Porque cuando se mira solo los procesos por arriba, y esto en general es un problema que yo observo en el análisis de China, cuando se ve el China versus Estados Unidos, se omite que Estados Unidos incluye una irrupción de movimientos afroamericanos y rebeliones como no se ven desde los años 60 dentro de Estados Unidos, y que China no es un bloque. En China disputa los que quieren el capitalismo neoliberal, los que quieren el capitalismo de Estado y los que no quieren el capitalismo. Quieren una renovación socialista. Y depende quién se imponga en estas 3 variantes de China, que tendremos escenarios de disputa con Estados Unidos muy distintos. Entonces, ojo con esto de quién gana entre Estados Unidos y China. Veremos quién gana. Pero quién gana es solo un elemento del proceso. El otro elemento es si el que gana, gana para reforzar el capitalismo o el que gana, gana en un escenario de crisis del capitalismo y de irrupción de fuerzas no capitalistas. Eso hace que sean 2 Chinas muy distintas. Y tenemos que contemplar esas variables. Bueno, muy claro, y te comento consultas que nos hacen y alguna que nos queda. Pregunta Germán Gianni qué es el neoliberalismo y la teoría de la dependencia hoy. Y bueno, justo pregunta cuáles son las formas de lucha del antiimperialismo, que lo acabas de explicar. Y en vistas de uno de tus últimos artículos y una cuestión que creo clave en la carrera de historia y geografía, que son uno de los puntos a los que les, digamos, dirigimos este congreso, que nos cuentes la tesis central de cuando hablas de socialismo o capitalismo en China. O sea, esa cuestión que resulta clave, como decís vos, China se ve o se prejuzga por esta cuestión de lo que sale en los medios hegemónicos. Entonces, ¿cómo lo contrastarías en ese debate que planteás entre los que caracterizan de una u otra forma a China? Y otra cuestión que no sé si podés también dilucidar, es la cuestión hablaste de el último diseño como multipolar, en una generalización, y el anterior unipolarismo estadounidense. ¿Cómo crees que afecta, y justamente hiciste el seminario en 2008, la crisis del 2008 como quiebre, o sea, como debilitamiento, que incluso, bueno, en ese momento, por supuesto, China, se hablaba de China-América, y cómo crees que se puede leer, habiendo pasado 12 años, ese momento de quiebre del 2008? ¿Sí? Y acá me preguntan, Fabricio Lombardo, que está en España, ¿cuál es el rol de los Estados Unidos en la relación entre los kurdos y Turquía? Porque veníamos viendo en algunas clases, bueno, esta ambivalencia que vos también
has trabajado para leer la cuestión kurda en su relación de sufrir opresiones, pero también en algunos momentos ser manipulado o ser utilitario a los fines estadounidenses. Esa ambigüedad digamos, con la rebelión o con la autodeterminación y la descomposición de las Estados-nación en Medio Oriente. Bueno, ahí tenemos varias cuestiones. Bueno, primero, la teoría de la dependencia, la teoría marxista de la dependencia, fue muy prolífica en el desarrollo del pensamiento antiimperialista. Es una teoría de la Revolución Cubana que combina proyecto socialista con estrategia antiimperialista. Es la idea que el socialismo en América Latina se puede construir en una batalla contra el enemigo principal, que es Estados Unidos, a través de una radicalización de esa confrontación con el enemigo principal. Y me parece que es un legado político y teórico que, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones, tiene una gran vitalidad en América Latina. No solo porque está Cuba, no solo porque existe Venezuela, sino porque acaba de ganar las elecciones el MAS en Bolivia, y el MAS de Bolivia es una de las alas de las ramificaciones del pensamiento y de la acción antiimperialista en América Latina. Evo tiene una confrontación directa con la embajada norteamericana que hizo lo imposible para, primero, facilitar el golpe de Estado, después para intentar un golpe que impidiera la asunción de los triunfadores del MAS. Es decir, en Bolivia la lucha por la soberanía nacional es una lucha antiimperialista, como en todas las regiones. Y la teoría marxista de la dependencia es la teoría que estudia por qué es así, por qué hay una lógica donde cualquier paso en el terreno de la democracia, de la soberanía, de la justicia, requiere poner un límite a Estados Unidos y encarar una resistencia antiimperial. Segundo tema, China. Bueno, en los artículos que yo escribí, yo postulo que China no es ni socialista ni capitalista, se encuentra, es una formación intermedia, aplicando ese concepto a lo que analicé hoy, explico por qué China no es antiimperialista ni es un imperialismo. China no puede ser imperialista porque no es todavía una formación capitalista. Pero China ya no es antiimperialista como sí lo era en la época de Mao, porque el capitalismo tiene una gran penetración dentro del país. Entonces, como el capitalismo ha penetrado en China y ha generado intereses, clases dominantes, grupos de poder capitalistas muy fuertes, eso hace que la política internacional muy prescindente de China ya no sea la política de confrontación con Estados Unidos abierta de los años 60. Entonces, este es el escenario. Veremos esta crisis que estalló con Trump, aunque se insinuaba con Obama, que en realidad fue Obama el que comenzó una estrategia de presión sobre China, desplazando tropas de Medio Oriente al Mar de China, pero que Trump desencadenó en el plano retórico, en forma explícita, acusando a China de ser la gestora de la pandemia, y centrando la pugna con China en el plano económico. Bueno, veremos ahora qué sucede con Biden. Veremos cómo, en mi opinión, Biden va a continuar la tensión con China, porque está en juego un interés estratégico del Departamento de Estado, pero probablemente cambiando los ejes. Los ejes van a ser y cambio climático. Y ahora no se va a acusar más a China de que protege su industria con aranceles,
sino que se le va a acusar de violar los derechos humanos y de agravar el cambio climático. Pero la presión va a ser la misma porque hay una estrategia imperial de acoso sobre China. Y el último tema, los kurdos. Bueno, los kurdos son como los palestinos, en el sentido de que es una nación desmembrada, que carece de Estado. Probablemente, junto con los palestinos, son la nación más extendida y carente de Estado de todo Medio Oriente, con una legitimidad histórica de su reclamo nacional que está fuera de duda, pero claro, hay kurdos en Irak, hay kurdos en Irán, hay kurdos en Siria y hay kurdos en Turquía. Y ninguno de estos países quiere permitir la conformación de un Estado kurdo del Kurdistán. Y por eso sofocan cualquier intento nacional, y ha habido, yo creo que la resistencia kurda fue el gran ejemplo de una lucha no yihadista en Medio Oriente, donde en vez de ser una guerra de pueblo contra pueblo, con los grandes hechos que ellos hicieron, con su gran resistencia, un pueblo en armas, con gran presencia femenina en el ejército, y con la gestación de cooperativas, la gran experiencia de Rojava, bueno, marcó un camino distinto, pero al mismo tiempo, como debe combatir a los yihadistas, a todos los subimperios que tratan de desmembrarlo, bueno, ahí hubo una utilización tanto de Estados Unidos como de Israel, que buscaron puentes con los sectores más derechistas del Kurdistán. Y bueno, ahí esa es una contradicción histórica que aparece cada vez que hay una guerra importante, en una guerra nacional que un imperio quiere aprovechar. Esto es. Y bueno, lo interesante es cómo, por ejemplo, en Turquía, el Partido Democrático, PKK, el KKK, el Kurdistán, PKK. bueno, logró dentro de Turquía forjar un partido que enlaza demandas populares del pueblo turco con demandas nacionales del pueblo kurdo. Bueno, este modelo es el modelo que muchos militantes del mundo árabe han buscado generar para romper esa estrategia de Estados Unidos, que un día apoya a los kurdos, les facilita armas y otro día se da vuelta y permite que Turquía masacre a los kurdos y les haga un ultimátum y diga que si no se van de la franja de refugiados que ellos han creado, invade Siria. Bueno, estos son los desafíos de la hermandad del antiimperialismo que estuve exponiendo previamente. Para cerrar, nada más si nos podrías comentar en ese sentido y lo que vos estuviste exponiendo hoy y en alguno de tus libros sobre las áreas estratégicas imperiales, una especie de, si se quiere, una comparación entre este movimiento que hay o que podría haber antiimperialista en América Latina o en nuestra América y en Medio Oriente, en el sentido de lo que ya mencionaste recién, en relación a el acoso que mencionaste en tu exposición, que se se observa de diferentes maneras sobre Venezuela y sobre Cuba, en el caso de Colombia, y también la probable oleada o no, hay que ver la cuestión Bolsonaro que se está viviendo en esta región. O sea, la lectura, hablaste del triunfo del MAS, ¿cómo ves la región latinoamericana hoy a grandes rasgos, digamos? Bueno, yo te diría que hay tres hechos que están conmoviendo la región. El triunfo electoral del MAS en Bolivia y el triunfo del plebiscito en Chile, y los efectos en cadena que pueden tener estos dos acontecimientos
sobre las próximas elecciones en Ecuador, las próximas elecciones en Venezuela y quizás las próximas elecciones en Brasil, el efecto que esto puede tener sobre la consolidación de las rebeliones populares en Colombia y el shock que implica la derrota de Trump. Porque si bien hay una política de Estado, de doctrina Monroe, y demócratas y republicanos hacia América Latina tienen la misma estrategia, la derrota de Trump tiene impacto subjetivo. La derrota de Trump impacta sobre la sensación que existe en los pueblos de América Latina que se puede dar vuelta a la tortilla, que se puede remover el escenario. Y esto me parece que es un hecho muy, muy llamativo. Me parece que los dos grandes aliados de Trump en la región, que son Bolsonaro y Duque, han quedado a la defensiva, han quedado girando sin su gran protector, y toda la estrategia de Mike Pompeo y de Abrams, de Elliot Abrams, para sostener a Guaidó en una estrategia de conspiración permanente en Venezuela, ahora queda en debate. Habrá que ver cuál es la política de Biden frente a Venezuela. Ese va a ser el gran termómetro de la región. Veremos si sigue sosteniendo, como pareció sugerir en su campaña en Florida, a Guaidó, o hace un giro hacia el sector más centrado en Capriles, es decir, a la derecha venezolana que ahora está intentando puntos de negociación con el gobierno bolivariano y discuten si participan o no participan en las próximas elecciones. Bueno, Biden su primer gran test va a ser qué conducta adopta frente a las elecciones de Venezuela, si refuerza la estrategia del Grupo de Lima y convalida a Almagro, que ha quedado muy desprestigiado y que ha quedado muy deslegitimado en la región, o comienza ese giro tipo Obama, ¿no? Esa política de buenos modales, esa estrategia tradicional de los demócratas en América Latina, teniendo en cuenta que los dos ejes de retóricos de Biden, que van a ser derechos humanos y cambio climático, también en América Latina tendrán sus consecuencias en eventuales divergencias con Bolsonaro. Recordá que el incendio del Amazonas fue el gran punto de choque de Bolsonaro con Macron. Estados Unidos con Biden va a intentar restaurar la relación tradicional con Europa, va a recomponer la OTAN, va a volver a la cumbre climática de París, y eso implica un tipo de diplomacia muy distinta, que va a poner quizás en problemas a Duque y quizás en problemas a Bolsonaro. Veremos si esto es así, o veremos si, por el contrario, Estados Unidos decide jugar cartas fuertes en América Latina contra la penetración china y mantener una política más de dureza y de afinidad con la derecha regional para poner un límite a la presencia de China, que va a ser la gran prioridad de Biden, como lo fue con Trump. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, y como le comentamos al embajador, por supuesto que este canal de YouTube que estamos presentando hoy, pero que ya tenía un tiempo, está más que abierto para que puedas exponer, y te mandan felicitaciones sobradas los alumnos y los estudiantes y otros profesores. Así que te mando un abrazo y abiertos a otra oportunidad.
Muy bien, aprovecho, un saludo a todos y ya nos veremos en otras reuniones, espero que con alguna vacuna que llegue pronto y que o nos podamos olvidar del mundo de Internet De por la un tiempo virtualidad. y volvamos a las conferencias, a las reuniones, que después terminan con un asado o terminan con algún cafecito después de la reunión. Bueno, saludos Bueno, para todos y ya nos veremos. bueno, muchas gracias, Claudio.